Y de repente, todo cambió. «No te imaginas cuánto he extrañado noches como estas», dijo, sin apartar la mirada de mí. Lo miré y sentí cómo entre nosotros surgía una barrera invisible, delgada y frágil, como el hielo a punto de romperse bajo el peso de nuestros sentimientos. Sonreí, intentando devolverlo todo a la normalidad, pero Gabriel inesperadamente se levantó, se acercó y se detuvo a unos pasos. Mi mente gritaba que debía retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. «Sara». Su voz sonó suave, casi un susurro. Se inclinó hacia mí, y por un segundo vi en sus ojos algo que reflejaba mi propia confusión. Sin mediar palabra, rozó mis labios con los suyos, como si probara si le permitiría ir más allá. Ese beso fue suave, breve, casi etéreo, pero en él estaba todo: gratitud, dolor y lo inevitable que ambos temíamos reconocer. Me aparté primero. Mi corazón latía desbocado y mi mente estaba en blanco, como después de una tormenta. Gabriel también parecía atónito, como si él mismo no hubiera esperado lo que acababa de suceder. Dio un paso atrás y parecía no saber qué decir. Ambos entendimos. Ese momento no debía haber pasado, pero pasó. Habíamos cruzado una línea de la que no nos atrevíamos a hablar. Intenté recomponerme y devolverlo todo a su cauce habitual. «Tienes que volver con los demás», susurré sin mirarlo a los ojos. Gabriel asintió sin decir nada y se dirigió a la sala, donde lo esperaban Tomás y los otros chicos. Me quedé sola en la cocina, tratando de recuperar el aliento y asimilar lo que acababa de ocurrir. Ese beso no fue solo un gesto. Fue como una pequeña explosión que dispersó en pedazos todo lo que había intentado contener en mí. Fue un beso lleno de ternura y desconcierto que no debió suceder, pero sucedió. Y ahora entre nosotros había una frontera invisible que no se podía borrar. En ese momento comprendí que el mundo ya no volvería a ser el mismo y que, pasara lo que pasara, ambos recordaríamos ese beso como un punto de no retorno. Después de esa noche, algo cambió. Gabriel y yo no volvimos a hablar de lo que sucedió en la cocina, pero ese beso parecía llenar todo el espacio entre nosotros con una tensión invisible pero palpable. Intentaba no pensar en ello, pero cada vez que venía a nuestra casa, me sorprendía buscándole con la mirada, conteniendo el aliento cuando se acercaba demasiado. Por fuera, todo parecía igual. Gabriel seguía siendo el amable amigo de la familia. Tomás continuaba invitándolo a cenar y nuestros encuentros parecían del todo normales. Pero ahora cada conversación con Gabriel era como jugar con fuego. Trataba de no mostrar mis emociones, pero por dentro me consumía la vergüenza y la duda. Todo lo que antes me parecía estable y seguro, ahora se sentía frágil y peligroso. Una noche, Tomás me pidió ayuda con un proyecto de arquitectura. Estaba preparando una presentación importante y quería recrear el ambiente de una de mis cenas. Juntos seleccionamos ideas, decidimos cómo disponer las mesas y la iluminación. En ese momento sonó el timbre. Era Gabriel. Llegó como siempre, con su sonrisa y una nueva cámara que quería probar. Tomás se alegró de verlo, le propuso participar en los preparativos y yo volví a quedarme junto a Gabriel, intentando comportarme con naturalidad. Esa noche, cuando Tomás se ausentó unos minutos para hacer una llamada a su profesor, Gabriel y yo nos quedamos a solas. Trataba de concentrarme en el trabajo, en los pequeños detalles, para distraerme de lo que sentía por dentro. Gabriel permanecía en silencio a mi lado, ajustando su cámara, y de repente dijo: «Has cambiado. Desde aquella noche, lo noto». Sus palabras me hirieron como un cuchillo. «No debimos hacerlo», respondí en voz baja, evitando mirarle a los ojos. Gabriel asintió, pero en su mirada había algo auténtico, una especie de resignación que solo alimentaba mis dudas. «Lo sé, Sara, pero a veces lo que no debería ser se convierte en lo que necesitamos». Su voz sonaba como si hablara más consigo mismo que conmigo, enfrentándose a sus propios miedos y deseos. Sentí como en mi interior se levantaba una ola de contradicciones. Culpa mezclada con deseo, y el miedo a las consecuencias luchaba con la atracción hacia lo prohibido.
Regresamos a los preparativos como si nada hubiera ocurrido, pero ahora cada pequeño gesto, cada mirada, cada movimiento parecía parte de un juego oculto. Notaba cómo Gabriel me miraba, cómo sus dedos se demoraban en la mesa un poco más de lo necesario cuando me mostraba un encuadre en la pantalla de la cámara. No era solo un juego, era una verdadera tentación en la que no había lugar para la razón. Cuando Tomás regresó, la atmósfera se alivió un poco, pero la tensión no desapareció. Gabriel tomaba fotos, Tomás hablaba de sus ideas y yo trataba de aparentar indiferencia, pero por dentro todo ardía. Sabía que esto estaba yendo demasiado lejos, que ambos nos acercábamos a una línea que, una vez cruzada, no tendría vuelta atrás. Jugábamos un juego peligroso y ninguno de los dos quería admitir que podría terminar mal. Esa noche, cuando los invitados se marcharon, me quedé en la cocina a oscuras, reflexionando sobre lo fácil que es enredarse en los propios sentimientos. Sabía que Gabriel y yo no debíamos haber cruzado esa línea, pero ahora cada día era una batalla contra mí misma. Temía que Tomás notara algo extraño, y al mismo tiempo no podía renunciar a ese juego secreto, a esos momentos robados que cada vez nos arrastraban más al remolino de lo prohibido. Cada vez que pensaba que podría detener todo y devolverlo a su cauce, que podría retroceder, Gabriel volvía a aparecer y empezábamos todo de nuevo. Era un conflicto silencioso, nunca mencionado en voz alta, pero vivo en cada mirada, en cada silencio. Y no sabía a dónde nos llevaría todo esto, pero ya no podía detenerme. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de tensión constante. Vivía como si estuviera en el filo de una navaja, tratando de no hacer ningún movimiento en falso. Gabriel aparecía con más frecuencia, siempre con excusas diferentes. Un nuevo proyecto, una invitación a cenar juntos, o simplemente pasar a saludar, aunque todos sabíamos que era solo una excusa conveniente. Parecía buscar cualquier oportunidad para estar cerca, incluso cuando no era el mejor momento. Un día, llegó con una nueva serie de fotos. Imágenes de nuestro pequeño pueblo, conocido y familiar, pero que a través de su lente se veían distintas. Las viejas calles parecían cobrar una nueva vida, y las personas capturadas en los momentos más espontáneos parecían reales, sinceras, como si revelaran una parte de sí mismas. En esas fotos se ocultaba un mensaje profundo. Al igual que Gabriel, estaban llenas de cosas no dichas. Miraba las fotografías, evitando cruzar la mirada con Gabriel, que estaba a mi lado observando mi reacción. En su mirada noté algo extraño, una mezcla de orgullo y una tristeza oculta, como si quisiera decirme algo importante pero no pudiera. Hablamos sobre su trabajo y él inesperadamente comenzó a contarme sobre su infancia, sobre cómo pasaba tiempo en nuestra casa cuando sus padres discutían, cómo Tomás y yo nos convertimos en su segunda familia. Eran recuerdos que ya conocía, pero escucharlos de sus labios fue inesperadamente doloroso. Sentí que no solo contaba su historia, sino también una parte de sí mismo que nunca antes había revelado. «Siempre te he admirado, Sara», dijo en voz baja cuando nos quedamos solos. Había sinceridad en sus palabras, pero también algo inquietante. No solo has sido la madre de Tomás, también has sido un ejemplo de fuerza y resistencia. No sabía cómo reaccionar. Sus palabras eran sinceras, pero me llenaban de una extraña sensación de inquietud. Él veía en mí lo que yo misma había olvidado hacía tiempo, a esa mujer fuerte que solía ser. Pero detrás de esa confesión había algo más. La realización de que me veía no solo como la madre de su amigo, sino como algo más profundo, algo que no podía o no sabía expresar con palabras. A veces siento que no estoy viviendo mi propia vida, continuó. Su voz sonaba lejana, cargada de nostalgia. Todas estas fotos, los viajes, son lo único que puedo controlar. Pero cuando estoy aquí, contigo y con Tomás, siento que finalmente estoy donde debo estar. En ese momento, sentí cómo entre nosotros se tensaba un hilo invisible, a punto de romperse. Había tanta soledad y tristeza en sus palabras que por un instante vi en él no al hombre seguro que solía ser,
sino a un niño perdido que alguna vez encontró consuelo en nuestra casa. Este momento reveló lo que ambos llevábamos tiempo escondiendo. Él buscaba en mí un refugio, una conexión que se le escapaba en su vida real, y yo no podía ignorar eso. Nos quedamos mucho tiempo en silencio, y cada minuto que pasaba hacía crecer algo entre nosotros que sería imposible detener. Gabriel no intentó acercarse físicamente, pero su presencia era más palpable que nunca. No me tocaba, pero cada una de sus miradas era como un roce invisible que no podía pasar desapercibido. Ese lazo entre nosotros se estiraba cada vez más, y entendía que las cosas solo se complicarían más. Gabriel estaba revelando nuevas facetas de su carácter, facetas que no conocía y, quizás, no quería conocer. Pero ahora no había vuelta atrás. Estábamos al borde de algo desconocido, y eso me atraía, a pesar del miedo y la culpa. Sabía que más allá de esa línea no solo había una relación prohibida, sino también el riesgo de perder todo lo que me importaba. Pero era cada vez más difícil resistirme, y no entendía por qué me sentía tan atraída por este hombre al que había conocido casi toda mi vida, pero que ahora se mostraba ante mí de una manera completamente distinta. Después de aquella conversación con Gabriel, sentí cada vez más que nuestra conexión se estaba convirtiendo en algo peligroso e incontrolable. Me sentía como si estuviera nadando contracorriente, y cada intento de retroceder solo me acercaba más a un desastre inevitable. Sabía que estaba mal, que mis sentimientos me estaban desviando del camino y que tenía que detenerme antes de que fuera demasiado tarde. Decidí distanciarme. Empecé a evitar los encuentros con Gabriel, tratando de no coincidir con él cuando venía a nuestra casa. Rechazaba sus ofertas de ayuda con las cenas y le pedía a Tomás que no lo invitara tan seguido, alegando que estaba ocupada con el trabajo. Cada vez que escuchaba su nombre, sentía una mezcla extraña de ansiedad y nostalgia, como si intentara cortar de mí algo importante y vivo. Pero cuanto más intentaba mantenerme alejada, más fuerte se volvía el lazo invisible que nos unía. Parecía que Gabriel sentía mi deseo de alejarme y hacía un mayor esfuerzo por estar cerca. Me escribía mensajes, ofrecía sus servicios de fotógrafo para mis eventos y traía productos frescos con la excusa de que sabía cuánto me gustaba cocinar. Era una manipulación sutil y casi imperceptible, y entendía que no iba a rendirse tan fácilmente. Una tarde, mientras preparaba una cena importante para un evento, Gabriel apareció en la puerta con flores y una canasta de ingredientes frescos. Estaba de pie en la entrada, sonriendo con esa sonrisa característica, un poco cansada, y parecía que había pensado mucho en presentarse allí. Quise pedirle que se fuera, pero no pude. Mi resistencia se desmoronaba como un castillo de arena bajo el embate de las olas. Solo quería ayudar, dijo con calma, sin mostrar ninguna tensión, aunque yo sabía que por dentro no estaba tan tranquilo como aparentaba. No pude rechazar su oferta, no porque no quisiera, sino porque una parte de mí ansiaba su presencia, su apoyo. Cocinamos juntos como antes, pero ahora cada minuto se sentía como una prueba de resistencia. En un momento, mientras Gabriel arreglaba las flores, comenzó a contarme sobre su último viaje a Roma. Hablaba de lugares que nunca había visitado antes, de personas que conoció por casualidad, pero todas sus historias parecían distantes y vacías. Sabía que detrás de sus palabras había un intento de distraerse, de acallar lo que estaba ocurriendo entre nosotros, y eso hacía que su relato fuera aún más triste. «No has venido solo para esto, ¿verdad?», pregunté de repente, sin apartar la vista del cuchillo con el que cortaba las verduras. Mi voz sonaba más serena de lo que esperaba, pero sabía que esa serenidad estaba al borde de la histeria. Gabriel me miró y guardó silencio durante unos segundos, buscando una respuesta. Su silencio era más fuerte que cualquier palabra. «No, no por eso», dijo finalmente, dejando las flores a un lado. Sus ojos reflejaban cansancio, y vi lo difícil que era para él estar allí, tanto como lo era para mí. Se acercó más,
pero di un paso atrás, dejando entre nosotros una distancia segura. No podía permitirme ser vulnerable de nuevo. «Gabriel, tenemos que detenernos», dije con dificultad, sintiendo cómo las palabras se agolpaban en mi garganta. «Hemos llegado demasiado lejos. Esto está mal y lo sabes». Él asintió, pero no dijo nada. Nos quedamos en silencio, rodeados del aroma de las hierbas frescas y las flores que yacían sobre la mesa, como un símbolo de nuestra enredada situación. Gabriel se fue en silencio, sin intentar discutir, pero su partida no me trajo alivio. Me quedé sola en la cocina, escuchando cómo la quietud se hacía más densa, y comprendí que esta lucha contra mí misma iba a ser larga y dolorosa. No podía hacer desaparecer mis sentimientos, no podía simplemente olvidar lo que había sucedido. Intentaba devolver mi vida a su cauce habitual, pero cada vez que cerraba la puerta frente a Gabriel, también la cerraba frente a mí. El intento de distanciarme se volvió insoportable y sentía que estaba perdiendo el control de mi vida. Dentro de mí había un conflicto, el deseo de conservar lo que amaba y la atracción hacia lo que podía destruirlo todo. Sabía que tenía que ser fuerte por Tomás, por mi trabajo y por mí misma. Pero cada vez que veía a Gabriel, me daba cuenta de que no podía escapar de estos sentimientos. El tiempo avanzaba implacablemente, pero mi estado solo empeoraba. Intentaba vivir como si nada estuviera pasando, como si pudiera esconder, encerrar y olvidar mis sentimientos. Cada día se volvía una lucha contra mí misma. Mantener la máscara de calma, no dejar que la debilidad me dominara. Evitaba hablar con Tomás, temiendo que notara mi tormento interior, pero Gabriel seguía cerca, como una sombra que no desaparecía ni bajo la luz más brillante. Una noche me quedé en la cocina hasta tarde, terminando los últimos preparativos para una cena importante. Tomás había salido a reunirse con sus amigos, y yo me quedé sola en la casa vacía. La noche era cálida, pero me parecía que el aire en la habitación se volvía denso y pegajoso, como algo invisible que lentamente me arrastraba hacia el fondo. De repente, escuché el timbre. Era Gabriel. Estaba en la puerta, su rostro iluminado por la tenue luz del farol. Y en ese momento vi lo cansado que se veía. Sus ojos estaban oscuros, y su expresión mostraba una tensión que ya no intentaba ocultar. Entró en la casa sin decir palabra, y tuve la sensación de que venía como si ya todo estuviera decidido, como si ambos hubiéramos llegado a esa frontera donde ya no hay reglas. «Tenía que venir», dijo, sin apartar los ojos de mí. En su voz no había insistencia ni reproche, solo honestidad, fría y cortante como una hoja afilada. Aparté la mirada, tratando de esconderme tras la cortina de mis pensamientos, pero dentro de mí ya todo se desataba. Estábamos uno frente al otro en un silencio insoportable. Gabriel se acercó y sentí cómo algo dentro de mí se rompía bajo el peso de nuestros sentimientos no expresados. Con cuidado, rozó mi mano, como si pidiera permiso, pero ya no podía cambiar nada. Ese gesto fue sencillo, casi inocente, pero en él estaba todo nuestro acumulado dolor, toda la prohibición que habíamos guardado durante tanto tiempo. «No puedo seguir fingiendo que no me importa». Su voz rompió el silencio como un susurro afilado. Lo miré, y en mí luchaban contradicciones. La razón me gritaba que me detuviera, pero el corazón me arrastraba hacia él, hacia un lugar donde no había lógica ni decisiones correctas. Se inclinó hacia mí, y sentí cómo sus labios tocaban los míos, despacio, como si no fuera un beso, sino la última oportunidad de expresar todo lo que habíamos escondido. Fue un beso desesperado, lleno de las palabras que no podíamos decir en voz alta. Era duro, nervioso, como un intento de aferrarse a la última franja de realidad. No había ligereza ni alegría en él, solo desesperación y prohibición que ya no podíamos ignorar. Me aparté, sintiendo cómo el aire entre nosotros se volvía denso, cómo se apagaba la luz de la esperanza de que todo pudiera volver a la normalidad. Gabriel se quedó quieto, buscando en mis ojos una respuesta,
pero yo no podía decirle nada más allá de mi propio miedo. En ese momento, entendí que ese beso no era un comienzo, sino un final. El final de nuestras ilusiones, el final de los intentos de ocultar la verdad. Ahora todo se había vuelto real y aterrador, y sentí cómo ese momento nos condenaba a consecuencias que no podríamos evitar. No debimos, susurré, y mi voz temblaba. Intenté retroceder, recuperarme, pero sabía que ese beso ya no se podía borrar. Gabriel asintió, bajando la mirada, como entendiendo que ya no había vuelta atrás. Dio un paso atrás, pero no pudo marcharse por completo, como si algo en esta casa lo mantuviera, lo obligara a quedarse. «Sara, no quería hacerte daño», dijo en voz baja, pero sabía que esas palabras no cambiarían nada. Yo tampoco quería hacer daño ni a mí ni a él, pero nuestras acciones ya nos llevaban por un camino del que no había retorno. Nos quedamos en ese silencio opresivo, y entendí que ese beso había sido no un comienzo, sino un final. El final de nuestras ilusiones, el final de los intentos de ocultar la verdad. Ahora todo se había vuelto real y aterrador, y sentí cómo ese momento nos condenaba a consecuencias que no podríamos evitar. Después de aquel beso, el mundo se volvió extraño e incomprensible. Todo a mi alrededor parecía comprimirse, aprisionándome en un espacio estrecho del que no había salida. Gabriel casi no aparecía, como si él mismo no supiera qué hacer a continuación. Pero incluso su ausencia se sentía demasiado presente. Vivía como en el borde, esperando que todo colapsara en cualquier momento. Y esa sensación no me engañaba. Tomás empezó a notar mi mirada perdida y hacía preguntas que intentaba evitar. Comenzó a percibir cambios en mi comportamiento. Me volví nerviosa, reservada. Ya no pasaba tanto tiempo en la cocina como antes. Mi distancia no pasó desapercibida ante sus ojos atentos, y con cada día lo veía más preocupado, aunque no comprendía la razón. Una noche, mientras estaba sentada en mi habitación tratando de distraerme de los pensamientos angustiantes, Tomás entró sin tocar. Se veía preocupado y cansado, y en sus ojos vi una mezcla de irritación y decepción que antes no había notado. «Mamá, me estás escondiendo algo», dijo directamente, sentándose frente a mí. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Traté de mantener la calma, pero mis manos temblaban y no lograba encontrar las palabras correctas para explicar lo que estaba pasando. «¿A qué te refieres, Tomás?», pregunté, intentando parecer segura. Pero Tomás me veía a través, y ese reconocimiento aterrador me hizo encogerme por dentro. Se acercó más, inclinándose hacia mi sillón, y me miró fijamente. «Te estás comportando raro», dijo. «¿Está pasando algo con Gabriel? Ya no se hablan. Él no viene más. ¿Qué pasa entre ustedes?». Esas preguntas fueron como golpes a mi mundo interior. Permanecí en silencio, tratando de ordenar mis pensamientos, pero entendía que todo lo que dijera ya no tenía sentido. Tomás estaba demasiado cerca de la verdad, y no sabía cómo explicarle algo que ni yo misma podía comprender del todo. «Es que las cosas han cambiado», logré decir, sintiendo cómo mis palabras sonaban vacías y falsas. Tomás no me creyó. Se veía en su rostro. Su mandíbula se tensó y se dirigió hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad. «Él es mi amigo», dijo Tomás en voz baja pero firme. «Quiero saber qué está pasando». Hablaba con dolor, un dolor que provenía no solo de la confusión, sino de la confianza traicionada. Yo era su madre, pero ahora estaba frente a él como una extraña, como alguien que había roto todas las reglas posibles. «Tomás, Es complicado», comencé, sintiendo cómo el pecho se me oprimía. No podía confesar, no podía contarle la verdad, pero entendía que mis acciones ya habían roto ese fino hilo de confianza que nos unía. Tomás me miraba con la misma expresión con la que yo una vez miré a Mario cuando descubrí su traición, una mirada cargada de dolor. «¿Complicado?», repitió. Su voz se endureció. «No entiendo por qué te comportas así. Siempre has sido honesta conmigo.
Siempre decías que la confianza es lo más importante. Y ahora siento que no te conozco. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Comprendí que todo lo que temía ya había sucedido. No podía retroceder en el tiempo. No podía borrar mis errores y mis acciones. Tomás tenía razón. Había roto su confianza y ese era mi mayor fracaso. Se fue, cerrando la puerta de un golpe, y yo me quedé en la habitación oscura, escuchando el silencio que parecía ensordecedor y aterrador. Traté de entender cómo había llegado a este punto, cómo me había permitido llegar tan lejos. Mi corazón se desgarraba entre el deseo de proteger a mi hijo y el peso insoportable de la culpa por mis acciones. Desde entonces, en la casa reinó una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Tomás empezó a evitarme, ya no hacía más preguntas, pero su silencio decía más que cualquier palabra. Sabía que sospechaba, que la verdad ya estaba cerca, y esa espera era insoportable. Trataba de convencerme de que aún no todo estaba perdido, pero en el fondo sabía que nuestra relación se resquebrajaba, y cada día estaba más cerca de perder lo más importante en mi vida. Tomás ya no intentaba sacarme la verdad, pero su silencio no me traía ningún alivio. La casa, que antes era nuestro refugio, ahora se sentía como un campo de batalla, silencioso e interminable. Casi no hablábamos. Tomás llegaba tarde y se iba temprano, y yo pasaba los días sumida en mis pensamientos, tratando de encontrar la manera de arreglar una vida que se desmoronaba cada vez más. Pero lo peor aún estaba por venir. Gabriel empezó a actuar. Una tarde, al volver a casa tras una reunión con clientes, vi su coche aparcado frente a nuestra casa. Sentí un miedo frío, no porque le tuviera miedo a él, sino porque sabía que cada conversación entre nosotros era un paso más hacia el abismo. Gabriel estaba de pie junto a la entrada, esperándome. En su mirada ya no había la suavidad de antes, y supe que algo había cambiado. No era el hombre que conocía, se veía como alguien acorralado. «Necesitamos hablar», dijo sin ningún saludo. Traté de pasar de largo, pero él me tomó del brazo, deteniéndome. Había una fuerza en su toque que me asustó. Sentía que contenía sus emociones, pero no podía entender lo que realmente estaba pasando. «Gabriel, no ahora», le dije, intentando liberarme, pero él no se apartó. Estábamos frente a frente, y entre nosotros flotaba una tensión imposible de ignorar. «Ya no puedo más, Sara», dijo con voz baja y sombría. Me miraba como si yo fuera la culpable de todas sus desgracias. «No puedo seguir en las sombras. No puedo ser solo un amigo. Estoy cansado de que me rechaces y de que hagas como si no pasara nada». Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Sus palabras eran como un golpe, y entendía que tenía razón. Yo había jugado a esa doble vida, tratando de mantener todo bajo control, pero hacía tiempo que ya no funcionaba. Gabriel estaba frente a mí, roto por sus sentimientos, y no podía ignorarlo. «He perdido el control de mi vida», continuó, sin apartar la mirada. «Pensé que podría manejarlo, pero ahora lo veo claro. O estamos juntos, o se lo contaré todo a Tomás, que sepa cómo son realmente las cosas». Esas palabras cayeron como un rayo en un cielo despejado. Lo miré, sin creer lo que oía. Un ultimátum. Gabriel exigía que tomara una decisión que no podía tomar. Su rostro estaba marcado por el dolor, y comprendí que él mismo estaba atrapado en sus propios sentimientos y actos, sin ver una salida. «No puedes hacer eso», susurré, sintiendo cómo el miedo recorría todo mi cuerpo. Gabriel se acercó más, con una mirada firme y decidida. «Sí puedo, y lo haré», dijo con frialdad. «No puedo seguir viviendo en esta mentira. Me está matando». «Quiero que elijas. No puedes seguir fingiendo que no pasa nada». Me alejé un paso, sintiendo cómo el suelo se desmoronaba bajo mis pies. No podía creer que Gabriel fuera capaz de algo así. Era mi amigo, el amigo de Tomás, y ahora estaba frente a mí como alguien dispuesto a destruirlo todo.
Sabía que lo decía no por maldad, sino por desesperación, pero eso no me daba ningún consuelo. ¿Entiendes que eso lo destruirá? ¿Que nos destruirá a todos? Intenté apelar a esa parte de él que recordaba quiénes habíamos sido, pero Gabriel no se movió. Sus ojos no vacilaron y comprendí que estaba decidido. «No puedo seguir viviendo con esta mentira», respondió. «Esto me está matando. Estoy cansado. Quiero que elijas. No puedes seguir pretendiendo que no pasa nada». Esas palabras, pronunciadas casi en un susurro, resonaron en el patio oscuro. Miré a Gabriel y vi a un hombre que se estaba perdiendo, que estaba atrapado en sus propios miedos y deseos. Estaba dispuesto a romperlo todo porque ya no veía otra salida. No sabía qué hacer. Mi mundo se estaba desmoronando y ya no había lugar para excusas ni ilusiones. Sentía cómo el miedo me envolvía, cómo la desesperación me apretaba el pecho. Gabriel esperaba una respuesta, pero no podía dársela. Estaba frente a una decisión insoportable y sabía que cualquier paso que diera llevaría a una catástrofe. El día que tanto temía llegó demasiado rápido. Sabía que Gabriel no estaba bromeando, pero hasta el último momento esperaba que encontrara la fuerza para dar marcha atrás, calmarse y dejarlo pasar. Sin embargo, su determinación fue más fuerte. Al día siguiente, cuando Tomás regresó a casa, supe de inmediato que algo había sucedido. Estaba demasiado callado, evitaba mirarme a los ojos y se veía devastado. Mi corazón se encogió de temor. «Mamá, tenemos que hablar». Su voz estaba tensa, como una cuerda a punto de romperse. Intenté prepararme para la conversación, pero no sabía qué decir. Nos sentamos en la cocina y Tomás, sin mirarme, comenzó a hablar. «Gabriel me lo contó todo», dijo en voz baja, pero en sus palabras se oía una rabia que estaba conteniendo con todas sus fuerzas. No podía creerlo, pero leí sus mensajes. Sacó su teléfono y vi en la pantalla nuestras conversaciones con Gabriel, esas que pensé que nadie vería jamás. No había confesiones explícitas, pero entre las líneas se podía leer lo que era imposible de ocultar. Mi cuerpo se paralizó. No podía decir una palabra. Tenía la garganta seca y en mi cabeza solo resonaba una cosa. Todo estaba destruido. Tomás siguió hablando, pero apenas lo escuchaba. Cada una de sus palabras era un golpe. Cada reproche me atravesaba por completo. «Tú eras mi ejemplo». Su voz se alzó y vi en sus ojos el dolor que yo misma le estaba causando. «Siempre decías que la familia es lo más importante, que la confianza es la base de todo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo pudiste? Con mi mejor amigo, mamá». Intenté decir algo, pero sabía que cualquier justificación era inútil. Tomás estaba enfadado, decepcionado y perdido. Me miraba como a una desconocida y veía cómo se desmoronaban todos los ideales que alguna vez construí para él. Ya no era la mujer que respetaba y amaba. Me había convertido en alguien que traicionó su confianza de la manera más cruel. «No sé cómo pudiste hacer esto», dijo, levantándose de la mesa. Vi cómo sus hombros temblaban, cómo intentaba contener su dolor, pero no podía. «Lo has destrozado todo, tú y Gabriel». Entendí que lo había perdido en ese instante. No había palabras que pudieran arreglar la situación. Tomás salió de la cocina, dejándome sola, y escuché cómo se cerraba la puerta de entrada. Sus pasos resonaban pesados, como si cada uno de ellos nos acercara más a la ruptura de la que ya no habría retorno. Me quedé sentada en la cocina vacía, rodeada de recuerdos de aquellos tiempos en los que Tomás y yo reíamos, cocinábamos juntos y hacíamos planes. Todo eso parecía distante e irreal, como una vida ajena que ya no me pertenecía. Mi corazón se rompía en pedazos, pero ni siquiera podía llorar. Las lágrimas parecían atrapadas dentro de mí, incapaces de salir. Esa noche, Tomás hizo su maleta y se fue a vivir con su padre, sin decir una palabra. Sabía que no podía detenerlo. Estaba demasiado herido y no podía pedirle perdón sabiendo que yo misma era la causa de su dolor.
Gabriel ya no apareció más. Me dejó sola con las consecuencias de nuestros actos, con los fragmentos de una vida que intentaba juntar sin éxito. Nuestra casa se volvió fría, vacía, y cada momento en ella me recordaba lo que había perdido. Traté de trabajar, me sumergí en los quehaceres, pero no podía escapar del sentimiento de culpa que me consumía por dentro. A mi alrededor se derrumbaban todas las paredes que había construido durante años. La confianza, el amor, la esperanza de algo mejor. Cada día sin Tomás era una tortura. Sabía que yo misma había hecho esa elección y ahora pagaba el precio completo. Ya no escuchaba su risa, no veía su sonrisa. Había perdido no solo a mi hijo, sino también una parte de mí, la parte que creía que todo se podía arreglar. Ahora no había ni futuro ni esperanza, solo el amargo reconocimiento de mis errores y las vidas destrozadas que había dejado atrás. La casa, que alguna vez estuvo llena de calidez y risas, se convirtió en una cáscara fría, llena de los fantasmas del pasado. Cada rincón, cada objeto me recordaba lo que había perdido. La cama vacía de Tomás, sus libros esparcidos y sus viejas camisetas que no me atrevía a guardar. Todo gritaba su ausencia. La culpa se convirtió en mi única compañía, incesante y abrumadora. Intentaba volver a mi vida habitual, pero todo se estaba desmoronando. Mis clientes, que antes admiraban mis cenas y la atmósfera que creaba, comenzaron a cancelar sus pedidos al enterarse del escándalo que se había desatado en nuestro pequeño pueblo. Los rumores se propagaron rápidamente y sentía las miradas de la gente, llenas de juicio, compasión y, a veces, desprecio. Era como caminar sobre vidrio roto. Cada paso dolía y no había escape. Gabriel desapareció. No escribió, no llamó y no sabía dónde estaba ni qué estaba haciendo. Pero en el fondo entendía que él también era víctima de sus propios sentimientos y acciones. Había tratado de conseguir lo que creía necesario, pero al final destruyó no solo su vida, sino la nuestra. Su traición me dolió, pero más fuerte fue el dolor de saber que yo misma le había permitido hacerlo. Intenté comunicarme con Tomás, lo llamaba, le enviaba mensajes, pero no respondía. Dejaba mensajes de voz en los que pedía perdón. Le suplicaba que me diera una oportunidad para explicarlo todo, pero solo recibía silencio. Ese silencio se convirtió en el juicio más fuerte que había conocido. Sabía que él no podía perdonar, que mi error había dejado una marca demasiado profunda. Tomás se mudó con su padre y reconstruyó su vida, alejándose de mí y de nuestros recuerdos compartidos. Mario no mostraba compasión hacia mí, aunque sabía que entendía lo que era estar en mi lugar. Pero eso ya no importaba. Había perdido a mi familia, a mi hijo, y ninguna disculpa podía traerlo de vuelta. Cada noche encendía una vela en la cocina, en la misma habitación donde solían comenzar nuestras cenas familiares. Esa pequeña llama era para mí un símbolo de la esperanza perdida, una chispa diminuta en un mundo sumido en la oscuridad. Me sentaba junto a la ventana y miraba las calles vacías, sintiéndome desconectada de todo lo que una vez me importó. Una noche lluviosa, decidí escribirle una carta a Tomás. Era lo último que me quedaba por hacer. Escribí sobre mi arrepentimiento, sobre mi amor por él, sobre cómo cada día sin él me desgarraba. Le pedí perdón no solo por mi traición, sino también por haberlo puesto frente a semejante prueba. Le escribí que lo amaba más que a nada en el mundo y que él era lo único que me daba fuerzas para seguir. Dejé la carta en la puerta de la casa de Mario, esperando que Tomás al menos la leyera. Pero no hubo respuesta. Esperé días y noches, pero el buzón seguía vacío y el teléfono mudo. Fue la confirmación final de mi derrota. Había perdido no solo su confianza, sino también la oportunidad de reconciliarnos. Pasaron meses y mi vida se convirtió en una sucesión de días vacíos. Perdí mi trabajo y la casa, que alguna vez estuvo llena de momentos felices, ahora era solo un recordatorio frío de lo que había perdido. Me alejé de todos, me encerré en mí misma
y lo único que me quedaba eran recuerdos amargos y una interminable sensación de culpa. Tomás nunca volvió. Reconstruyó su vida lejos de mí, lejos de nuestros recuerdos comunes, y yo no podía culparlo. Entendía que merecía esa soledad, ese silencio, que mis errores me habían costado lo más preciado, a mi hijo. Ahora solo me quedaba mirar esa soledad y entender que el precio de mis acciones me acompañaría por el resto de mi vida. Me senté junto a la ventana y miré la ciudad que alguna vez fue mi hogar. Brillaba con luces, pero para mí todas esas luces estaban apagadas. Cerré los ojos y vi pasar imágenes de aquellos días en los que fuimos felices. Tomás con su sonrisa amplia, nuestras cenas, las conversaciones tranquilas por las noches. Todo se había desvanecido como el humo y comprendí que ya no se podía recuperar nada. Todo lo que quedaba era un dolor silencioso y eterno que se había convertido en parte de mí. Así terminó mi historia. La historia de una mujer que lo perdió todo por un momento de engaño. La historia de una madre que, llevada por sus debilidades, destruyó no solo su vida, sino también la de aquellos que le eran queridos. Y con este conocimiento, me quedaba vivir, llevando en mi interior el recuerdo de lo que hice y de lo que perdí para siempre.